Amén. 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 Bendiciones. Amén. Amén. Oramos entonces. Amante Padre, te damos las gracias. Gracias por permitirnos, Señor, unirnos a esta plataforma. Te pido, Señor, que abra nuestro entendimiento para recibir lo que tú has preparado para esta noche, Señor. Danos la enseñanza que tú quieres, Padre, que aprendemos, Padre. Abre, Señor, danos la sabiduría, Espíritu Santo de Dios. Dirige, Señor, a nuestro pastor Edilio, perdón. Pon las palabras en su boca, Señor. Mira aquellos que no han podido entrar. Te pido que quite toda dificultad, todo obstáculo, Señor, y que puedan entrar también para compartir, Señor, lo que hoy tú has preparado para nosotros. Te damos la gracia, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Gracias, hermano. Dios le bendiga de manera especial. Bien, pues vamos a seguir, ¿verdad? Con nuestra clase, con la clase que hemos estado trabajando del libro de Números. Así es que bienvenidos ya los que están dentro. Esperamos que los demás puedan entrar, los que no tengan dificultad. Bien. Estuvimos hablando la semana pasada, ¿verdad? Sobre las leyes. Las leyes. Terminamos hablando también sobre la vara de Aarón que reverdeció, ¿verdad? Estoy hablando de eso. Si alguien desea dar un recuento de lo que hablamos, pues tiene un momento para hacerlo. ¿Alguien quisiera dar un recuento de lo que hablamos? Amén, amén. Se estaba hablando lo que era cuando María y Aarón, ¿verdad? Murmuraron en contra de Moisés. María pensaba que la esposa de Moisés le iba a quitar, ¿verdad? Le iba a quitar supuestamente, ¿verdad? Por decirlo así, el trono, ¿verdad? Era ella, como ella era la hermana, ella se sentía que la esposa ya le iba a quitar esa parte. Parte de eso también estaba hablando lo que eran los 12 espías cuando fueron allá a, ¿verdad? a escudriñar, a saber de la tierra. 10 de ellos hablaron mal de esas cosas. Sin embargo, vemos como 2 de esos espías hablaron bien. Y Dios le dio el castigo, Jehová le dio el castigo a esos 10 que hablaron mal de lo que era esa tierra. También estaba hablando lo que era la rebelión de ellos, de los israelitas en contra de Dios, y cómo Jehová castiga a Israel por esta causa. También se estaba hablando lo que era la ley de las ofrendas, se estaba hablando lo que era la rebelión de Coré, cómo esa persona, Coré, incitó, ¿verdad?, al pueblo a decir que Moisés, no solamente Moisés era el guía, ¿verdad? El guía que el Señor podía hablar, sino que también ellos eran dignos de que Dios hablara a través de ellos. Y vemos así como también algunos puntos, dice en lo que es la vara de Aarón que florece y demás cosas que pudimos ver cuando Jehová le dijo a Moisés que le hablara a la roca. Sin embargo, Moisés no obedeció, porque el hombre de Dios, el hombre más manso, en ese entonces, como decimos nosotros, cogió un pique y en vez de decirle a la piedra que brotara agua, le dio, ¿verdad? Con ese piquete. Entonces, parte de eso fue parte de lo que pude anotar en lo que fue la clase anterior. Bendiciones. Amén. ¿Alguien más quiere aportar algo? Bien. Hablábamos sobre todo esto. Gracias, Felipe. Gracias por ese aporte que nos diste. Amén. Terminamos hablando también de
de la vara de Aarón, según el capítulo 17, que floreció, la manera en la que Dios estaba restableciendo tanto el ministerio profético pues de Moisés, como también a Aarón como sumo sacerdote. Decíamos la semana pasada que estaba ratificando esa parte del liderazgo en ello, a raíz de la manera en la que Coré, ¿verdad?, se levanta en contra de los líderes. Hoy vamos a hablar sobre el sacrificio que habla en el capítulo 19 de este libro, sobre el sacrificio de la vaca alazana, el significado de este sacrificio para el pueblo y el significado para nosotros en términos espiritual también. El propósito, ¿verdad?, de esta parte del por qué Dios llama en el capítulo 19 a este tipo de sacrificio, ¿verdad? El propósito de este sacrificio se encuentra revelado específicamente en el capítulo 14 y el capítulo 16, hablando ya del contexto del capítulo 17. Y esta es la ley para cuando alguno muriera. Ustedes saben que era un gran pueblo y por diferentes razones había gente en el campamento que moría. Algunos morían en la tienda o morían cerca de la persona, y cualquiera era la ley que entrare en la tienda donde había un muerto, y todo el que estuviese en ella sería inmundo por 7 días. Cualquiera que tocara al muerto para lo que fuera a espada sobre la faz del campo, o algún cadáver o hueso humano o sepulcro, 7 días sería inmundo. Esta era parte de la ley. A causa de la mortandad que ocurría casi continuada, que se producía en el desierto en su peregrinar a la tierra prometida, se estipuló este sacrificio para mantener al pueblo en pureza y descontaminado. Era una manera para Dios mantener también sano al pueblo de su no sé, un momento. Decíamos que era una manera de que el pueblo pues se mantuviese sano, que tuviese la sanidad de parte del Señor. Y Dios lo que estaba haciendo era cuidando, era protegiendo, librando al pueblo pues de una muerte segura. Entonces, para Dios hacer esto, lo que hizo fue que le puso esta ley. Bien, un poco incómodo para acá. Un momentico, hermanos. Un momento. Bien, entonces hablamos de esta ley. También, ¿cuál es el símbolo que tiene este sacrificio para con el pueblo? ¿Cuál es el símbolo que encierra este sacrificio para el pueblo? ¿Qué simbolizaba esta parte de este sacrificio? ¿Cuál era el significado? La vaca, específicamente, simboliza el sacrificio de Jesucristo como la base sólida. La vaca es un símbolo del sacrificio de Cristo como una base sólida, la cual asienta nuestra esperanza. Nuestra esperanza de limpieza y la purificación de nuestros pecados. En Cristo Jesús nosotros tenemos la esperanza de nuestra purificación, ¿verdad?
de nuestros pecados. Según primera carta de Juan 1:7, 2:11 y Juan 13:3, donde también habla de esta parte. El color rojo, lo que nos habla ese símbolo del pecado. Recuerden que la Biblia dice, si vuestros pecados fueren rojos como el carmesí. Entonces, esta parte del color rojo está señalando específicamente el pecado, el símbolo del pecado. Nuestro pecado siendo descargados sobre el sacrificio en la sustitución de Jesucristo. Ese sacrificio sustitutivo por Cristo Jesús es lo que denota el perdón de nuestros pecados. La perfección que Dios demanda de este sacrificio, su perfección significa la misma perfección, es un símbolo de la perfección del sacrificio de Cristo. Su sacrificio es insustituible e inalterable. El sacrificio de Cristo no puede ser sustituido por nada ni por nadie, y no puede ser alterado por nada ni por nadie. El único y perfecto aceptado por Dios para la remisión de todos nuestros pecados. Solamente el sacrificio de Cristo es el aceptado por Dios para el perdón de nuestros pecados. Es maravilloso saber que el sacrificio de Cristo nos ha dado redención y salvación de una vez y por todas. Amén. No ha sido puesto. La Biblia dice que cuando escogieran el animal, cuando buscaran el animal, este animal debía ser específico, uno, que no se le hubiese puesto yugo. Un animal al que nadie le hubiese puesto yugo. El yugo es el símbolo de la imposición y el control. Dios no quería un animal que lo habían puesto esa imposición de ir a donde el otro quiere y de controlarlo. Cristo se entregó completamente a la voluntad del Padre. Cristo Jesús nos muestra ese símbolo de que Cristo estaba a la voluntad del Padre por su propia voluntad. Nadie lo obligó. Nadie lo obligó. Cristo se puso a la voluntad del Padre de manera voluntaria. El acto también de rociar la sangre 7 veces es símbolo de la perfección del sacrificio hecho por Cristo en la cruz del Calvario en favor nuestro. Recuerden que el número 7 es el número perfecto. Entonces, esas 7 veces que rociaban, ¿verdad? Que rociaban la sangre del animal, era símbolo de esa perfección. Era símbolo de la perfección que indicaba el sacrificio hecho por Cristo Jesús en la cruz del Calvario en favor nuestro. Amén. Entonces, es bueno que entendamos esta parte de por qué 7 veces tenía que rociarse la sangre, ¿verdad? Rociar la sangre. Esto satisface todas las demandas de la justicia divina. Este rociar la sangre 7 veces, esa perfección de la sangre derramada o rociada, es lo que satisfizo realmente lo que Dios estaba demandando por el perdón de los pecados. La ratificación vocacional de los levitas también podemos ver en el capítulo 18. Vemos la manera en la que Dios una vez más ratifica también lo que fue el llamado que hizo al pueblo de los levitas. Su ratificación, la responsabilidad que tenía este pueblo y la responsabilidad de los demás pueblos para con los levitas, ¿verdad? Esto tiene que ver con el sostenimiento, cómo debían los demás pueblos, cuando entendían el compromiso que tenían con los levitas, cómo estos pueblos tenían la obligación de mantener al pueblo
de los levitas. Era tal la importancia que Dios le estaba dando a este pueblo, ¿verdad? Era tal la importancia del ministerio de los levitas que Dios elige a una sola tribu entera para que ejercieran dentro del resto de las tribus el ministerio de la reconciliación. Esa era parte de la labor de los levitas, el ministerio de la reconciliación. La vocación del trabajo levítico se revela en los siguientes hechos. Número uno, en la relación a su vocación. Los levitas, de por sí, Dios había puesto la vocación del servicio en ellos. Ellos servían a todo el pueblo en cuanto a los sacrificios, en cuanto a interceder, en cuanto a mantener la relación de Dios con el pueblo y viceversa. Los levitas eran los responsables de mantener esta relación y de mantener esa reconciliación, ¿verdad? Entre Dios y el pueblo. Entonces, tenían que tener la vocación del servicio para con Dios y también para con el pueblo. En la elección y llamamiento de Dios para la realización de un trabajo que solo los levitas podían realizar. Dice el versículo 6, porque he aquí, yo he tomado a vuestros hermanos, a los levitas, dice el Señor, de entre los hijos de Israel. Dios los llamó, Dios los escogió para el servicio. Fue una tribu escogida con vocación, porque fueron dados como regalo de Dios para el pueblo. Dice la Biblia, dados a vosotros en don de Dios, en don, como un regalo de Dios. Cuando vemos esto, hermanos, cuando vemos a nuestros líderes como un regalo dado por Dios, como un regalo que Dios ha puesto a nuestro alrededor, entonces tendremos una manera más simple, una manera más humilde de tratar a nuestros líderes. Amén. Número 2, por la naturaleza del trabajo que iban a realizar. Eran importantes los levitas por la naturaleza del trabajo que habían de ejercer en el Señor. ¿Cuál era el trabajo? Lo decía ahorita, servir. Número 1, servir. Servir. Y no todo el mundo sirve, hermano. No todo el mundo sirve. Entonces, dice el Señor, tú y tus hijos contigo serviréis delante del tabernáculo. Ellos fueron llamados, número 1, para servir, ¿verdad? Versículos 2, 4 y 6. Número 2, también para cuidar. Los levitas tenían el trabajo de cuidar la relación del pueblo con Dios y de Dios con el pueblo, ¿verdad? Dice, y tendréis el cuidado, no solamente servirán en el tabernáculo, sino también que tendrán el cuidado del tabernáculo y el cuidado del altar. Dios estaba especificándole esto de cuidar. Número 1, ellos tenían mucha importancia y valor delante de Dios porque estaban llamados a servir. Número 2, tenían el llamado de cuidar en el tabernáculo y el tabernáculo. Y número 3, tenían la responsabilidad de ministrar. Eran los ministros que Dios había elegido. Y en el versículo 7 Dios dice, dice, guardaréis vuestro sacerdocio en todo lo relacionado con el altar y ministraréis, dice el Señor. Ministraréis. Dios nos llama, número 1, a servir, número 2, a cuidar y número 2, a ministrar. Todo esto en el tabernáculo del Señor. Y también fueron llamados para llevar la iniquidad. Dice, o sea, llevar la iniquidad era reconciliar a la nación con su Dios. Aleluya. Era una responsabilidad del pueblo. Amén. Al pueblo a la reconciliación con su Dios. Importante. Por la responsabilidad del pueblo en su sostenimiento. El pueblo tenía la responsabilidad, eran importantes. ¿Por qué? Porque el pueblo tenía que entenderlo para poder
ser responsables del pueblo. Amén. Miren, yo hablaba en la otra clase de cómo en muchas iglesias no tienen el cuidado del pueblo. Dios está velando, Dios está trabajando con el pueblo, dándole reglas para que de sus líderes, para que cuidaran de sus líderes. Y hay una dejadez en el pueblo, en el cuidado de sus líderes, en proteger a sus líderes, en librar a sus líderes, en estar siempre ahí al lado de sus líderes. Qué mal que muchos cristianos solamente quieren ordeñar al líder, quitarle al líder, recibir del líder, pero muchas veces esto no es. Amén, Cristo viene. Muchas veces no cuidamos y fuimos llamados para cuidar de aquellos que ministran, que sirven y que cuidan el altar de Dios y que interceden por nosotros y que están ahí en ese trabajo de conectarnos con Dios, en ese trabajo de ponernos a cuenta con Dios por nuestra vida espiritual. Entonces, cuidado, hermano. Yo recuerdo que hay iglesias que le hacen al pastor, hasta le celebran el día del pastor, que cuidan de ellos, que están ahí velando si están enfermos, si algo le pasa a la familia pastoral. Pero hay iglesias, hermano, donde el pastor solo es el siervo, solo es el que cuida, solo es el que vela, solo es el que ministra, pero no es el que merece nada. Nada. Críticas, murmuraciones, muchas veces exigencias, pero casi nada de cuidado. No estoy generalizando, pero hay iglesias, hay pueblo de Dios que no tiene cuidado de aquellos a los cuales Dios ha puesto delante de ellos. Cuidado, hermano, con eso. Amén. Entonces, todo esto proyecta en el ministerio. Amén, Cristo viene. Aleluya. Que al igual que en el Antiguo Testamento son regalos, son dones de Dios para la edificación de la iglesia, y hacia los cuales el pueblo tiene la responsabilidad de su mantenimiento. Mantengan los micrófonos apagados. Entonces, el pueblo tiene que velar, tiene que cuidar por el sostenimiento de su pastor o de sus líderes o de los ancianos de la iglesia. La iglesia tiene que velar, los miembros tienen que velar si hay o no alimento o sustento, cuidado, salud en sus líderes. Amén. No para criticarlos, no para murmurarlos. Si alguien del grupo de alabanza está enfermo, la iglesia debe responder, la iglesia debe cuidarle, porque estos que ministran las alabanzas lo hacen para glorificar a Dios, pero también son seres humanos con necesidades que quieren que ustedes digan: oye, qué bien sonó la alabanza hoy, qué linda estuvo el momento de las alabanzas, los cánticos, qué bien tocaron, qué bien cantaron, qué bien se escuchó, qué bueno estuvo el sermón de hoy, ¿verdad? Vamos a trabajar para el bienestar de nuestros líderes. Amén. Así es que a eso fuimos llamados por el Señor, para darle ánimo a aquellos y también para mantener a aquellos que sirven, ministran, cuidan y están al servicio de la obra de Dios. Vamos a hablar en el episodio de Balaán, capítulo 22 al 25. ¿Qué pasó con Balaán? ¿Qué sucedió con él, verdad? ¿Quién era Balaán? Hay muchas cosas aquí, mucho que cortar de Balaán. Al parecer era un profeta. Ustedes saben que Balaán era alguien que se aprovechaba de las circunstancias. Balaán, a pesar de que tenía ciertos conocimientos de Dios y el pueblo lo buscaba, pero también Balaán era alguien que negociaba, que jugaba al ocultismo, al oscurantismo, por así decirlo, y se inclinaba ante hablar aquello por lo que le pagaran, por lo que le dieran un dinero. Ustedes saben que cómo Dios trató con este hombre, pero también cómo él se dejó llevar por lo que aquel rey quería que él dijera, que maldijera al pueblo.
Pero hermanos, Dios es soberano y lo que Dios, cuando Dios dice no, es no. O sea, no hay manera de que Dios es inmutable, no hay manera de que Dios vaya a cambiar lo que Él ya ha dicho. Amén. Dios permitió que Balaam hablara, ¿verdad? Dios permitió que Balaam llegara al frente de su pueblo. Aunque su voluntad absoluta no era esta, sin embargo, Dios permitió que él llegara hasta frente del pueblo para Dios glorificarse. ¿Quién se creía Balaam? ¿Podía él manipular la voluntad del único Dios verdadero, como acostumbraba a hacerlo con las deidades paganas? Balaam pensaba que él podía burlarse de Dios y hacer lo que él quisiera. Y se equivocó Balaam. Amén, se equivocó. Balaam no pudo hacer y decir otra cosa, sino lo que Dios quería que él dijera. A pesar de que estaba en juego su reputación ante el rey, sin embargo, Balaam no tuvo éxito en manipular la palabra de Dios. No tuvo éxito, ¿verdad? Fue que bajo su instigación, los moabitas y medianitas atrajeron a los israelitas a la apostasía, a Baal peor, para que estos negaran a Dios y adoraran a otros dioses. ¿Qué lecciones prácticas sacamos del episodio de un Balaam, hermanos? ¿Cuánto Balaam hay en las iglesias? ¿Cuánto Balaam conocemos nosotros? ¿Cuánta gente manipulando lo que Dios quiere hablar al pueblo? ¿Cuánta gente hablando de que palabra de Dios y hablando en nombre de Dios cuando Dios todavía está callado? ¿Cuánta gente diciendo que Dios está hablando y diciendo y Dios no ha dicho ninguna palabra? Cuidado, cuidado con esos manipuladores, con esos que malinterpretan las escrituras, con esos que juegan con el pueblo y los llevan donde le da la gana, fuera de la voluntad de Dios. Eso no viene de parte de Dios y Dios los hará caer en vergüenza. Amén. En vergüenza. Balaam representa al creyente que cumple la letra de la ley, pero viola su espíritu. No hablaría lo que Dios no le dijera, pero no viviría como Dios quisiera. Balaam es una muestra del profeta asalariado, o del pastor también, o del ministro asalariado. No confundamos el que recibe una ofrenda o el que recibe un pago por una labor loable que hace el Señor, por un trabajo que hace en la obra de Dios, por el llamamiento, por el servicio y por la administración a la que Dios lo ha llamado. Eso no es pecado ni es malo. A veces la gente, cuando un pastor recibe ayuda, le llaman asalariado. Cuando un pastor recibe una ofrenda o recibe un pago o un sueldo por la iglesia, le llaman asalariado. Estamos equivocados. Ese no es un asalariado. El asalariado es el que hace solamente el trabajo de Dios por lo que le pagan. Cuando los diezmos bajan, cuando las ofrendas bajan, cuando no le dan lo que tienen que darle, o cuando no le pagan en el momento que tienen que pagarle, descuidan la obra de Dios, no visitan, no hacen, restan el trabajo de lo que tienen que hacer. El asalariado no se preocupa por las ovejas, no se preocupa por la que se pierde, no se preocupa por la que se va, no se preocupa por la que está herida, pero aquel que sí está llamado por Dios a servir, no importa si le pagan o no, lo va a hacer de igual manera. Cuidado con pensar que quien recibe un cheque o quien recibe un pago por tocar o por cantar o por predicar inmediatamente es un asalariado. Eso no es así, hermano. Ese no es el concepto real y bíblico de lo que la Biblia habla de los asalariados. Son estos que están negociando, hermano. El asalariado es el que anda negociando la palabra de Dios, el que anda negociando. El asalariado es aquel que no predica un sermón fuerte y duro a la iglesia porque tienen miedo que se enojen y dejen de diezmar, porque tienen miedo de que se le vayan 2 o 3, no por salvación, sino por lo que va a dejar de entrar a la iglesia. Esos son los asalariados, los que venden el mensaje, los que negocian, los que le llevan una palabra agradable cuando Dios está mandando una palabra dura, una palabra recta. Son aquellos que no los conducen a la santidad, sino a otro sitio. Cuidado con eso. El evangelio no es negociable. La palabra de Dios no es negociable. No hay lugar en la iglesia para Balaam. No hay lugar en la iglesia para gente que esté negociando el evangelio de Jesucristo. ¿Amén? Balaam es una muestra del profeta asalariado
que quiere negociar con su don, que amó el premio de la maldad. Cuidado con esa gente que ponen tarifa para cantar, tarifa para predicar, tarifa para ministrar la palabra de Dios. Esos que ponen tarifa son negociantes del evangelio, son asalariados. Si te dan una ofrenda, amén. Y si no te dan la ofrenda, amén. Tú le sirves al Señor de la obra, no a la obra del Señor. Amén. Balaam, en su trato con los madianitas, ilustra la mala influencia de los maestros insinceros, los que no hablan con sinceridad de la palabra, que procuran adelantar la causa de la iglesia, aconsejándoles a hacer alianza con el mundo y con los mundanos. Esos son los Balaam. ¿Ven? El relato de Balaam ilustra cuán vacío es una persona, el conocimiento de Dios, si no está acompañado del sincero deseo de obedecerle. Hay gente que quiere oír a Dios, pero no por obedecer. Cuidado con eso. Balaam deseaba morir, ¿verdad? Morir, la muerte de los rectos, pero no vivir la muerte, la vida recta. Él prefería morir, ¿verdad? Y no hacer las cosas que Dios le estaba diciendo. Nos enseña que nada puede prevalecer contra los propósitos de Dios ni contra su pueblo. Además, hace que la ira del hombre le alabe. En el Salmo 76:10 habla de eso, ¿verdad? Dios no viola el orden. Cuando, hablando ahora, la manera, ¿verdad?, de la autoridad en relación con el matrimonio. Vámonos al capítulo, vamos a hablar de eso, ¿verdad? ¿Por qué Dios manda a Moisés a destruir a Madián? ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué Dios le dice a Moisés que derribe, que mate a todos los madianitas? Antes tenemos que saber que Madián era padre de los madianitas, ¿verdad? Padre de los madianitas, fue hijo de Abraham con Sétura y dio nombre a la tribu que salió de él, los madianitas. Junto con sus hermanos de madre, fueron enviados lejos al oriente. Según Génesis, Jetro, el suegro de Moisés y rey de Madián, tal parece que fue convertido a ese tipo de enseñanza, porque Jetro era rey de Madián, ¿verdad? La Biblia habla, se nos revela la causa de esto. Hostigad a los madianitas, dice Dios, y hiérelos, por cuanto ellos os afligieron a ustedes, con que os han engañado en lo que toca a Baal Peor, ¿verdad? En lo tocante a Cosbi, hija del príncipe de Madián, su hermana, la cual fue muerta en el día de la mortandad por causa de Baal Peor. Fue por consenso de Balaam que las mujeres de Madián hicieron prevaricar a los hijos de Israel y llevarlos a fornicar y a adorar dioses ajenos. Cuando hablamos de fornicar, hablamos de la idolatría, adorar, inclinarse ante dioses ajenos. En el capítulo 32 vemos la reacción, la petición de la tribu de Gad, también y de Manasés. ¿Y qué lecciones positivas y negativas podemos sacar de estas dos tribus, la de Gad y la de Manasés? ¿Qué pasó con estas tribus? ¿Cuál fue la petición de la tribu de Gad y de la tribu de Manasés? ¿Y por qué ellos le estaban haciendo esta petición a Dios? Ellos dicen, tenemos demasiado ganado, excusas. A veces, cuando no queremos hacer la voluntad de Dios, vienen las excusas. Ponemos excusas, muchas veces, excusas que no llenan la perspectiva, no llenan lo que Dios está buscando. Entonces, la abundancia de ganado indujo a estas dos tribus a pedirle a Moisés la posibilidad de quedarse de esta parte del Jordán y no pasar a Canaán. Déjanos de este lado, porque con todo este ganado seremos estorbo. Con todo este ganado no vamos a poder avanzar lo suficiente. Excusas. Qué vivos son ellos, ¿verdad que sí? Sin embargo, Moisés pudo entender las verdaderas razones por las que ellos querían permanecer de ese lado del Jordán. La palabra de amonestación de parte de Moisés produjo una actitud diferente en ellos. Moisés tuvo que amonestarlos.
tuvo que reprendernos, tuvo que hablarle duro. Pastores, hay un momento en el que hay que levantarse, hay que hablar duro a la iglesia. Hay que decirle ciertas verdades. Hay que ponerlo en el lugar, no en el que yo quiero, no en el que yo creo deben estar. Muchas veces hay que poner a la iglesia en el lugar que Dios quiere que estén. Sin miedo, sin miedo. Porque esto va a hacer, como pasó con Coré, que otros se enderecen. Si no castigamos a los que andan mal, se nos va a perder todo el mundo. Hay que ser recto con quienes debemos ser rectos. Las palabras de amonestación de parte de Moisés, ¿verdad? Llegan. Los cuales se comprometieron con Moisés, dijeron, vamos a ayudar al resto de las tribus a asentarse de la otra parte del Jordán. Y entonces, cuando les ayudemos a pelear, cuando les ayudemos a tomar la tierra, entonces volveremos y nos quedaremos en la tierra. ¿Entendieron ahí? ¿Pudieron entender cuál era la voluntad? Moisés entonces accedió al pedido de ellos, advirtiendo las consecuencias que vendrían sobre ellos si faltaban a su promesa y a su palabra y al pacto. Revela una decisión solemne de parte de ellos a hacer lo que Dios había planeado desde el principio. Muchas veces, cuando ya el tiempo pasa, y eso pasa mucho con los que tienen muchos años en el evangelio, se acomodan, se echan a un lado, ya creen que están bien. Entonces, cuidado con eso, hermano. Cada día, dice la Biblia, el que persevere hasta el fin. ¿Cómo? Firmes. El que persevere hasta el fin, ese será salvo. No es el que empiece el camino. Amén. Lecciones negativas. Dios conoce las intenciones del corazón de los seres humanos, porque Él escudriña la mente y Él escudriña nuestro corazón. No nos perdamos. Dice la Biblia, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. No nos engañemos, hermanos. Amén. La decisión positiva de ellos nos enseña: solo un espíritu diligente permite el logro de nuestro proyecto. Solo la unidad del pueblo de Dios permite obtener resultados seguros. Solo cuando hay resolución firme para hacer las cosas, lograremos la victoria. No solamente Dios espera promesas de nosotros. Dios, si me cae, Dios, yo te prometo. Dios quiere que nosotros obedezcamos y que cumplamos nuestras promesas. Es necesario un compromiso firme para acometer grandezas, y sobre todo nuestra obediencia a Dios será lo que asegurará nuestra victoria. No vale de nada si nosotros solamente hacemos promesas a Dios, pero no obedecemos y no cumplimos con lo que Dios nos ha llamado y nos ha mandado a hacer. Amén. Así que por hoy yo voy a tener esta clase aquí porque, escuchen bien, porque lo que restan, los capítulos que restan, yo les voy a poner una tarea. Entonces, no voy a avanzar más para poder ponerle la tarea. La semana próxima, ¿verdad? La tarea me la van a enviar. Y empezamos a leer el libro de Deuteronomio, llamado también la segunda ley. Entonces, o el segundo éxodo. Entonces, vamos a estar, primero les enviaré una tarea. Ustedes van a hacer la tarea durante la semana y luego entonces le enviaré el material de Deuteronomios y cómo lo trabajaremos. Amén. ¿Alguien quiere comentar parte de lo que hemos hablado? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Están ahí, hermanos? ¿O se fueron? Estamos aquí, maestro. Bien, amén. Amén. Entonces, les voy a poner una tareita y en el día de mañana se la voy a enviar si Dios quiere, y también les voy a poner el material, no mañana, pues se va a poner el material de Deuteronomio. Así es que Dios le bendiga. Vamos a servir de voceros para animar a los que no pudieron entrar para que puedan ver el video y en la próxima clase poder entrar. Amén. Amén. Vamos a orar al Señor. Mi hermano José, capellán, diríjanos en oración, por favor.